Muy buenas noches, queridos hermanos. Un saludo, como siempre, a todos ustedes, dándole las gracias a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y a la Santísima y Divina Madre Solar Omega. Bueno, en esta ocasión vamos a leer un divino rollo, pero antes vamos a leer algunos mensajes que deja la ciencia celeste o nos dejó el divino enviado de Dios a través de la dictura telepática del divino Padre Jehová. Dice así: este mundo, al conocer los rollos del Cordero, estallará en la más grande revolución de todos los tiempos. Lo del Padre eclipsa lo de los hijos. Será una revolución sin las llamadas armas, porque el Creador no necesita destruir lo que de él mismo salió. Le basta su divina palabra, le basta una doctrina para transformar a un mundo. He aquí la diferencia infinita entre una revolución salida de hombres y una revolución salida del Padre, tal como ocurrió con las otras revoluciones del pasado, cuando el mundo conoció la llegada de la ley mosaica y la doctrina cristiana. Fueron revoluciones que cambiaron las costumbres del mundo de la época. De verdad os digo que la tercera doctrina es la última que recibirá el mundo alfa o mundo del principio. Esta doctrina pedida por vosotros mismos es el mismo juicio final. Los destinos de cada uno se explican por intelectualidad. Así lo quiere el divino Padre Jehová. Escribe Alfa y Omega. En esta ocasión también vamos a leer un divino título que dice así. Dice: en la prueba de la vida muchos confundieron lo de Dios con lo de los hombres. Esta extraña confusión es suficiente para que los que lo confundieron no entren al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender en la llegada de la divina revelación que todos pidieron por igual. Ni en una molécula o segundo de tiempo, en nada se debió atrasar lo de Dios. El pedido humano hecho a Dios excluía lo más microscópico en demora a lo de Dios. Excluía lo más microscópico en demora a lo de Dios. Toda prueba hecha al Eterno incluye lo instantáneo para con Él. Número del título es 123. Vamos a leer el título 125. En la prueba de la vida muchos creyeron en lo que debieron creer. La creencia, cualesquiera que ella haya sido, nunca debió haber incluido el límite a Dios, ni conscientemente ni inconscientemente, pues el que pone el límite a Dios, a él también se le pone límite fuera del planeta de prueba. Toda creencia siempre debió estar en acuerdo con la palabra infinito del divino evangelio de Dios. Escrito fue: Dios es infinito. Toda creencia que no consideró lo salido del divino libre albedrío de Dios no queda en lo porvenir como creencia. Y leemos este último título que dice así, el 129. En la prueba de la vida muchos creyeron tener la razón para haber tenido la razón total en cuál o tal problema. El espíritu humano tenía que saberse primero el contenido del divino evangelio del Padre Jehová, tal como fue mandado por sobre todas las cosas. El que dijo que tenía la razón y a la vez era un ignorante del evangelio de Dios, su propio racionamiento se divide por su propia ignorancia hacia lo de Dios. Escribe Alfa y Omega. Bueno, a continuación vamos a leer el divino rollo, que dice así: divina vara, conocimiento de la justicia celestial para el planeta Tierra. Cada cual vea por sí mismo si entra o no al reino de los cielos. El número divino 318 en la individualidad. Dice así. Saludos, hermano Ángel Navarro. Muy buenas noches. Sí, hijito, la divina justicia comienza desde que el espíritu sale del reino de los cielos. Cada acto y cada sentimiento es una justicia. Los que reciben mal e injusticia de parte de los mismos hombres pidieron tal justicia, y se les concedió en sus destinos. Esto no significa que los hombres deban juzgar a los hombres. El único juez es el Padre. Quien juzgue a los demás es juzgado con mayor severidad en el reino de los cielos. La justicia
de los hombres es prueba para el espíritu de quienes la practican. No les fue dado juzgar a nadie. Si así ocurrió es porque se tentaron en hacerlo. Escrito fue: el que esté limpio de corazón, que lance la primera piedra. Vuestro Creador no ve ningún juez terrenal que esté limpio de corazón. Ya saben ustedes, hermanos, cómo es la justicia en nuestro país, ¿no? Todos conocemos el palacio de la injusticia, no el palacio de justicia, ¿no? Acá el Padre no se equivoca en lo que dice. Por eso dice: el que esté limpio de corazón, que lance la primera piedra. Vuestro Creador no ve ningún juez terrenal que esté limpio de corazón. Más coimeros, ¿no? Solo ve jueces egoístas e interesados, que permiten que la justicia entre en alianza con el dinero. Justo lo que estaba mencionando, ¿no? El Padre siempre, indudablemente, se adelanta a los acontecimientos. Siendo el dinero el mismo Satanás, la justicia terrenal se divide a sí misma. No se puede servir a dos señores. O se sirve a la justicia sin interés, o se sirve violando la moral de los mandamientos. La vara con que medís será la misma que os hará justicia. La vara son los mismos mandamientos. La diferencia entre la justicia terrenal y la celestial está en que esta última juzga por la intención íntima del espíritu. La justicia terrenal juzga por hechos materiales, por apariencias y por sospecha. La intención es la única que os conduce al reino. Se os enseñó cultivar la intención buena. Si cultivasteis la intención mala, no entraréis al reino, aunque esta maldad sea de menos de un segundo. ¿No? Acá dice: aunque esta sea maldad de menos de un segundo de tiempo en vuestras existencias. Esta severidad moral os enseña que no se puede entrar al reino de los cielos sirviendo a dos señores en vuestra intención. O se entra limpio sirviendo al bien, o no se entra. Millones y millones de criaturas humanas contemplan los reinos de los cielos desde sus puertas, y muchos por haber tenido un simple enojo en la tierra, o por haber mirado con desdén el dolor ajeno, o haber vivido con opulencia habiendo miseria y hambre en el planeta que le tocó vivir. Hasta lo más mínimo de mal pensar, ¿no? Basta lo más mínimo de mal pensar y no se entra al reino de los cielos. Vosotros, hijos de la tierra, prometisteis antes de conocer la vida humana cumplir en vosotros más... Perdón. Acá, es que el problema de acá, de este divino libro que no está muy bien, lo voy a comenzar a leer con más detenimiento, ¿ves? Bueno, ya, basta lo más mínimo del mal pensar y no se entra al reino de los cielos. Vosotros, hijos de la tierra, prometisteis antes de conocer la vida humana cumplir en vuestros más simples sentimientos, con la más alta moral que pueda concebirse. Y para atender a vuestro pedido, el Divino Padre os puso en la vida humana los 10 mandamientos. Ellos representan y os recuerdan en la tierra la moral prometida en el reino de los cielos. Bien podríais, ilusionados por las comodidades pasajeras que otorga el dinero, el no haberme nunca estudiado en mis escrituras. Eso podría pasar, mas el no cumplir con los mandamientos en vuestro diario vivir no pasa. Juzgados sois por donde pecasteis. Nadie nació para atropellar a los demás, porque nadie pidió para sí mismo la injusticia. Lo que muchos creen injusticia es ley de justicia, porque la pidieron y todo lo que se pide en el reino se otorga. Lo que se cree injusticia es precisamente un recuerdo intuido de que se vivió y se conoció la justicia. Todo tiene su opuesto. La justicia toma su molde en la misma sal de vida. Es vuestro conocimiento el que le da libre albedrío a vuestra justicia. Vuestro pensar diario crea imágenes que os rodean el cuerpo. De esas imágenes nace el futuro sentimiento, la conciencia. Todo deseo y toda actitud diaria van creando vuestra propia vara.
Existe un lazo que une vuestras intenciones a un sentimiento. Todas vuestras virtudes, que suman 318, esperan el llamado juicio final. Toda virtud es viviente y como tal hace pedidos en el reino de los cielos, como lo hace vuestro espíritu. El juicio intelectual lo pedisteis en el reino y se os concede. Tal, a ver, tal como se os concedió el más mínimo deseo en vuestros destinos, solo que a vosotros os tocaba discernir entre el bien y el mal. Es atributo de vuestro libre albedrío, en la vida que pedisteis conocer entre infinitas otras, ¿no? Bueno, a continuación viene el dibujo de este divino rollo, que es la vara, pues ahí estamos viendo la vara. Bueno, no sé si se verá bien. La vara de los 10 mandamientos, ahí está, ¿no? Ahí está un divino sol y 2 naves plateadas. Puede ser el sol alfa, ¿no? O también el mismo divino Padre Jehová, porque a veces él toma en virtud de su divino libre albedrío esa forma, ¿no? Pero bueno, todo está relacionado con el divino reino de los cielos, con el cosmos infinito, ¿no? Al cual todos nosotros pertenecemos, y en algún momento, cuando desencarnemos, vamos a retornar a dar cuentas de nuestra vida en este planeta. Seguimos. Sí, hijito, así es como lo leo en tu mente. Las virtudes del pensar humano son colores vivientes, porque los cielos son de colores infinitos. Los colores nacen con el mismo espíritu, es decir, que todo color se expresa en el reino de los cielos. Todo cuanto se dijo en la vida se expresa en colores en el reino de los cielos. Hasta vuestra palabra sonora posee color. Imagínense, ¿no? El conjunto de colores de una existencia es una de las formas de la sal de la vida. La sal de la vida es el mismo conocimiento que cada uno posee. Por supuesto que es así. Se posee y se conserva por toda la eternidad. Todo lo que cuesta sudor al espíritu, todo lo que fue vanidad y comodidad material, no cuenta en el progreso espiritual. No pertenece a la eternidad del espíritu, pertenece a la ilusión, a lo efímero, a lo pasajero, como nos decía el enviado, ¿no? A lo que solo dura una existencia humana. Y el espíritu tiene y tendrá tantas existencias como granos de arena contiene un desierto. La realidad única de la vida está en la moral enseñada por los mandamientos. Esta moral debió seguirse en la vida segundo tras segundo, perdón, a lo largo de la existencia, desde que se tuvo conocimiento del bien y del mal, y hasta el último suspiro de vida. Los mandamientos son también vivientes, y con ellos hicisteis amorosas alianzas en el reino. La justicia divina, que es la perfecta, os pone frente a frente con los mandamientos vivientes que prometisteis cumplir en la vida humana. Estas alianzas incluyen 318 virtudes del espíritu humano, vuestro propio pensar de vuestra individualidad, dividido en 318 partes. Cada virtud de las 318 posee libre albedrío, tal como lo posee vuestro espíritu, y cuando sois juzgados, primero hablan vuestras virtudes, porque siendo chiquititas y humildes son primeras en el reino de los cielos. Claro, lógicamente, el Padre primero escucha a ellos, ¿no?, que a nosotros. En segundo lugar, nos escucha a nosotros. Porque todo humilde lo es, junto a las virtudes vivientes que os acompañaron en la vida. Está todo lo microscópico que vuestro cuerpo poseyó. Y es así que las células, los poros, las moléculas, las arrugas, el cabello y todo lo pequeño y hasta invisible que vuestra mente pueda imaginar son los primeros que el Creador escucha. No olvidéis que el universo del Padre Jehová es viviente y su justicia es tal que hasta los microbios de los planetas se vuelven vidas. Todo lo que creéis sin vida lo logra en el reino de los cielos. Es por eso que se dice, las glorias del reino que de lo muerto crea vida, porque nadie es desheredado, ni la materia ni el espíritu. Todos tienen los mismos derechos dentro de sus propias leyes. La ley está en todos, en sus propios sentires. Solo el Padre sabe lo que cada criatura y partícula del universo sienten, porque el magnetismo universal
es una de sus formas de su divina existencia. Os fue enseñado que Dios está en todas partes, por lo tanto no os extrañéis si de vosotros sale extrañeza, es porque sois criaturas atrasadas y de poca fe. Todo aquel que se extrañe no entran al reino de los cielos, porque prometisteis cumplir con la fe terrenal, prometisteis cultivarla, prometisteis buscar la verdad por sobre todas las cosas. De vosotros salió en el reino de los cielos el dicho: el que busca encuentra, buscando en las moradas planetarias que os tocaría nacer. La búsqueda de la verdad es eterna, porque el espíritu es eterno y el universo infinito. Esto significa que tarde o temprano entenderéis al universo que os rodea. Los que no tienen fe son indiferentes con el universo. De verdad os digo que ningún indiferente de mis maravillas vivientes entrará al reino de los cielos, ni ninguno que se buscó o que no buscó la verdad, porque todas vuestras virtudes se quejarán. Ellas se unieron a vosotros, alegres como un niño, esperanzadas y confiadas en vuestro espíritu. Nunca imaginaron ellas en sus maravillosas y divinas inocencias que el espíritu que les tocó terminaría en un violador de la ley. Todo violador es para ellas un demonio. Sea el grado que sea de la violación, el principio de un demonio empieza con el olvido hacia el Padre. El no estudiar y no practicar la moral viviente de Dios. La moral del Padre es el libre albedrío expresado en los mandamientos. Todo demonio quiere lo mejor para sí mismo y lo quiere según su libertinaje. Por este libertinaje casi la totalidad de la humanidad no entra al reino de los cielos. Todo libertinaje es un alejamiento de los mandamientos y la criatura se convierte en un mundano que solo vive para el momento, para la ilusión de la vida. El mundo tierra vive el libertinaje y las llamadas religiones, al dividir al rebaño en muchas creencias, perpetúan este libertinaje. Cuando los espíritus ciegos y libertinos se den cuenta de sus errores, estallarán en un llorar y crujir de diente, y sus iras las recibirá la roca, causa de su propia división. Escrito fue: Satanás se divide a sí mismo. Es a la roca del egoísmo humano a quien recuerda esta parábola. Es a los que se creen dirigir los destinos de la humanidad, no a los dirigidos. Los primeros representan el principio del orgullo en sus creencias. No piensan bajar de su pedestal. El juicio final del Cordero de Dios los sorprende lanzando la primera piedra. Para lanzar críticas al mundo hay que ser en cuanto a moral y conducta algo excepcional. Tener otras costumbres, otro estilo de vida que esté en armonía con la potencia moral de mis mandamientos. No se puede acceder al video en vivo, dice. ¿Cómo es eso? Está como bloqueado, dice. La aplicación restringe demasiado la visualización del video en vivo. Hace que muy poco lo puedan ver, dice. Es como debería ser como antes, libre para que todos lo vean. Bueno, no sé qué está pasando, hermano, pero no creo que haya algún detalle ahí. Bueno, espero que así esté. Bueno, ya. Tener otras costumbres, otro estilo de vida que esté en armonía con la potencia moral de mis mandamientos. En otras palabras, al lanzar la primera piedra debe hacerse sin servir a dos señores. O se sirve en costumbres sanas o no se sirve. Lo último es el sistema de vida. El comerse a los hijos del Padre no es ciertamente agradable en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? No entiendo. Explícame, discúlpame, hermanito Jorge Adrián Cabrera Manchego. No entiendo por qué dice sin restricciones de la aplicación. No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se escucha? Ya, bueno. Ya, Raúl Burgos Ramírez lo está viendo. Saludos, hermano Raúl Burgos, ¿cómo está? Imagino que me están viendo bien, ¿no? Me están escuchando o hay alguna interferencia. No sé, a ver si alguien de ustedes me puede decir. Ya. No es ciertamente agradable en el reino de los cielos, porque los que se dicen cristianos se los comen y de paso los matan, sabiendo que mi divino mandamiento dice no matarás. Más vale abstenerse en la vida de comerse a su hermano que por esta causa no entren al reino de los cielos. Los espíritus de los que fueron animales os esperan en el reino.
siendo ellos más humildes que vosotros, son grandes en poder y sabiduría en el reino de los cielos. Los espíritus de lo que vuestro orgullo llama animales son por lo general padres solares. ¿Con la señal? Me parece que hay un poco de problema con la señal, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo, a ver. Los espíritus de los que vuestro orgullo llama animales son por lo general padres solares de una antigüedad que jamás podréis calcular. Estas criaturas pidieron al Creador conocer la humildad, pidieron nacer de nuevo para enmendar errores y pagar deudas pendientes en lejanos mundos. Tal como vosotros, criaturas humanas, que pedisteis conocer la filosofía de los monitos de carne. El orgullo nace de vosotros, no del Padre. Para el divino Creador no existen animales. Todos son creaciones y sus hijos. Todos son creaciones y sus hijos, ¿no? Dice así. Cuando vosotros creáis algo, a ese algo salido de vosotros mismos, no los despreciáis. Al contrario, tratáis de perfeccionar lo que de vosotros ha salido. Así obra también el Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nunca debisteis comer a vuestros semejantes de carne, porque deberéis pagar en lejanos mundos hasta el último poro de carne que os comisteis en violación. No sabía vuestra mente el significado de mis mandamientos. No sabíais que la carne que os comís en la vida es producto de la violación de mi ley. No pensasteis nunca que vuestro hermano de carne fue asesinado. Ciertamente que no, porque nunca buscasteis la verdad. Vivíais ilusionados, y los que se decían los dirigentes del mundo espiritual os daban el visto bueno. Ah, ya, qué bien, hermana, está conforme la transmisión. Sí, parece que hay un poquito de... Está pesado el internet, si sé lo que estoy viendo. Pero sigamos. Dios quiera que se normalice. Ya. Bueno, y los que se decían los dirigentes del mundo espiritual os daban el visto bueno, la aprobación moral, ciegos guías de ciegos, corazones endurecidos. ¿Os gustaría a vosotros, demonios, ser descuartizados como habéis descuartizado a mis primeros humildes? Ciertamente que no. Escrito fue: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Lo habéis predicado, hipócritas, profetas de boca y no de corazón. No habéis cambiado espíritus religiosos de la roca. Seguís siendo los mismos fariseos que fuisteis en el pasado de la tierra. Prometisteis en el reino no volver a ser hipócritas. Prometisteis no dividir de nuevo al mundo como lo hicisteis en el materialismo romano. Prometisteis no llenar de templos materiales el planeta Tierra como lo hicisteis en lejanos mundos. Y en el mundo antiguo de vuestro planeta prometisteis no dividir la fe de mis hijos en tantas creencias. ¿Por qué lo hicisteis de nuevo, demonios? ¿No sabéis que el que la hace, la paga? Tanto arriba como abajo. Por vosotros, espíritus religiosos, el planeta Tierra está atrasado en 20 siglos en su plano moral y espiritual. Sobre vosotros mismos caerá la justicia del Divino Padre. Vosotros, al violar la ley y los mandamientos, os convertisteis en demonios. Y así os llamarán las generaciones del futuro. Ya os estoy viendo cómo pedís nuevas existencias para de nuevo enmendaros. Os veo cómo nacéis de nuevo en lejanas moradas. Os veo reencarnar de nuevo. Pero qué doloroso nacer de nuevo. Vosotros mismos negasteis la ley. No os opusisteis que la reencarnación. No os opusisteis que la reencarnación no existía, que era una blasfemia. No valía ni la pena hablar. Para que sepáis, espíritus ignorantes y orgullosos, la reencarnación y el nacer de nuevo son una misma cosa. Probados fuisteis y caísteis. Una ley puede recibir muchos nombres y es la misma ley. Nunca imaginasteis, demonios, que lo que negasteis y hasta ridiculizasteis era vuestra propia eternidad. Esto os sucedió por ser exclusivos en la verdad. Nadie posee la verdad, sino el más humilde entre los humildes. Vosotros nada de humildes tenéis. ¿Es acaso humildad comerciar con la fe de un mundo? ¿Es acaso humildad bendecir las armas con que se matan mis hijos? ¿Es acaso humildad perseguir a sus semejantes? Sí, demonios, ninguno de vosotros escapará a la justicia del Cordero de Dios, y con vuestra caída el mundo se saca un yugo más. No más hipocresía, no más comercio, imperio de los demonios ambiciosos.
No más engaño, no más división entre mis hijos. Llegará muy pronto el nuevo mundo, porque está naciendo ya la nueva moral por vosotros desconocida. Y en los acontecimientos que se avecinan, para nada seréis tomados en cuenta, porque vuestra filosofía era igual que los políticos de la derecha, dividir y gobernar, que es lo que estamos viviendo en carne propia, ¿no? En estos momentos, ¿no? La moral que están haciendo es lo opuesto a vosotros. El mundo se unificará, lo que vosotros jamás lograsteis, ni jamás lo lograréis, porque os falta humildad, sabiendo vosotros, demonios de la hipocresía, que todo humilde es primero en el cielo. ¿Por qué no dejasteis que mis humildes se gobernaran? ¿Por qué? ¿Por qué creasteis un falso misterio en lo que siempre debió ser sencillo y humilde? ¿Comprendéis ahora el por qué el Divino Padre os quita de la futura gloria que viene al mundo? Y así será quitado todo falso de mi palabra. Al decir el Creador de la vida, los humildes son y serán siempre los primeros, os puso una prueba. Lo que nunca comprendisteis. Toda prueba comienza desde la misma interpretación de la Sagrada Escritura, porque todo es probado en vuestro planeta. La materia y el espíritu, porque así lo pidieron la materia y el espíritu en el reino de los cielos. Todo es viviente y el Divino Padre escucha a ambos. ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito, que nada es imposible para Dios? Por eso el enviado nos decía, si nosotros nos queremos referir al Divino Padre o a su creación, todo lo debemos pensar sin límites, no ponerle, como repito, límite en nada, creerlo todo, absolutamente todo, hasta la llamada fantasía existe, todo, absolutamente. Ponte que te imaginas tal cosa que en tu mente pienses que es algo inconcebible, algo tonto, algo ridículo. Todo eso existe, hermano. Si no existe en este mundo, existen otros mundos. Pero todo existe. Hay mundos paralelos como en el que estamos nosotros. Así como yo estoy hablando y estoy diciendo las palabras que les digo en este momento y estoy leyendo, hay otro Enrique del Pino en otro mundo que está diciendo lo mismo que yo digo en este momento y en este instante. Y así sucesivamente en infinitos. Al igual, hay un montón de Pedros, un montón de Carlos, un montón de Jorges, un montón de Albertos. Hay infinidad que estamos haciendo lo mismo que en este momento yo estoy haciendo o están haciendo ustedes. Existen los mundos paralelos y en un grado tal que no tienen ni principio ni fin, son como los granos de arena que existen en el desierto. Yo no soy el único Enrique del Pino, hay infinitos Enrique del Pinos, como hay infinitos Juan Sichas, como hay infinitos Carlos, como infinitos Jorges, y así sucesivamente. Todo existe. Por eso que el padre decía que no se le debe poner límite en nada. Bueno, seguimos. ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito, que nada es imposible para Dios? Todo pedido de vida en futura morada se hace conversando con el Creador, y no existe criatura que no le haya visto. Todos hemos visto al Padre, tú, yo, fulano, sutano, todos, hasta los malamente llamados animalitos, todos hemos conversado con Él. Solo que como tenemos la prueba del olvido del pasado, no lo recordamos, ¿no? Y cuando todos sois inocentes, todos me ven porque estoy de preferencia en todo inocente. La vara de la justicia la lleva cada uno en sí mismo, porque cada uno se hace su propio cielo. Nadie fue obligado a hacer el mal, y si lo hizo, instigado por otro que dio el ejemplo, el instigador es castigado 3 veces más que el imitador. Por lo tanto, los autores de las matanzas llamadas guerras en el planeta Tierra deben multiplicar su castigo. Las deudas espirituales se extienden a otras formas de vida, porque todo espíritu nace de nuevo. Los autores de las guerras en este planeta son los fabricantes de armas, que han hecho de los ideales de los hombres un negocio, el más despreciable de los negocios. Ningún demonio fabricante de armas escapará a la justicia del Cordero de Dios. Ninguno entrará al reino de los cielos, porque los criminales son desconocidos en el cielo. Nunca han entrado ni entrarán jamás. Todo fabricante de armas maldito es, y lo es hasta la 3ª generación
en sus descendientes, así lo pidieron estos demonios, y así se les concedió en el reino de los cielos. Bueno, aparte del hermano Jorge Adrián Cabrera Manchero, que me está diciendo está como bloqueado, hay otro hermano que me está viendo, quiero que por favor me confirme si me está escuchando, a no ser que sea problema quizás con el hermano Jorge Adrián, ¿no? O no sé, porque yo veo acá dos personas que me están viendo, pienso que me están escuchando, ¿no? A ver, aunque sea, mándenme mensaje con algunas bolitas, ¿no? De señal. ¿Me están escuchando bien o hay alguna interferencia? No sé. O bueno. Bueno, y se les concedió en el reino de los cielos. Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Junto con estos malditos, ya. Significa que se está viendo bien, ¿no? Raúl Burgos, ¿no? Ya. Ok, sigo. De repente el problema es con el hermano Adrián, Jorge Adrián. Ya, bueno, vamos a seguir. Disculpen, no es cosa mía, ya es del internet, ¿no? Pero bueno, ya continué, estoy leyendo el rollo y bueno, tengo que tratar de terminar de leerlo, ¿no? Vamos a seguir, ¿ya? Mil disculpas a los hermanos que no les llega esto, ¿no? No está en mí poder arreglar esto, ¿no? Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Junto con estos malditos están los planeadores de las matanzas, los que han hecho de la muerte un arte y un deber. A vosotros, generales demonios malditos, seáis por toda la eternidad. Solo Satanás destruye lo que el Padre ha creado y el mismo Satanás recibe lo que sembró. Quien viola el mandamiento que dice no matarás es muerto también en otros mundos, porque por vosotros malditos fue escrito, quien mata espada muere espada. Quiere decir que quien se toma la justicia por la fuerza también es juzgado por la fuerza. Y sobre todo aquel que vistió o viste uniforme de la filosofía de la fuerza. Cae divina acusación. Esta acusación es proporcional al entendimiento de cada uno. Mientras más ilustración se tuvo en la vida, más responsable se es. El que sabe más, se le exige más. Es lo mismo para el que tuvo más, que debió haber hecho mayor caridad con respecto a los que nada tenían. Porque os diré, espíritus, que acaparasteis lo que nunca fue de vosotros, que seréis juzgados con la caridad que no hicisteis, teniendo la oportunidad de hacerlo. Así lo prometisteis en el reino de los cielos. Os prometisteis conocer y practicar la caridad terrenal, porque os era desconocida en vuestra evolución espiritual. Todo lo desconocíais. Venir a los mundos materiales es venir a conocer nueva forma de vida, proporcionada por vuestra sal de vida, de existencia anterior. Lo que se hace en un mundo repercute en otro. Toda violación, como todo acto realizado en la vida, queda grabado en vosotros mismos y repercute en la futura forma física que tendréis en otro planeta. Ahorita que estoy leyendo esta parte, el enviado nos decía, o sea, si nosotros obramos mal en este mundo y llevamos una vida, póngase, libertina, de alcohol, de vicio, de drogas, dice que esa actitud que nosotros tuvimos en esta, por decir, en esta vida, en la que viene, dice que vamos a tener un cuerpo enfermo, débil. ¿Por qué? Aparte que, bueno, lo contaminamos con carne, ¿no? O sea, vamos a ser débiles. Porque el llevar esa mala vida o esas malas intenciones con respecto a nuestra materia repercute en nosotros mismos y nos produce un atraso espiritual. Por eso ahí es lo que viene como experiencias que vivimos a diario a los hermanos que tienen las pruebas de las diferentes enfermedades que venimos acarreando, ¿no? Porque todo eso lo venimos arrastrando. No es de esta vida, ya vienen de otras existencias pasadas y tenemos que ir desprendiéndonos poco a poco, poco a poco. Y para podernos desprender tenemos que dejar lo malo por lo bueno, como nos decía el enviado, ¿no? Bueno, todo acto realizado en la vida queda grabado en vosotros mismos y repercute en la futura forma física que tendréis en otro planeta. Así es. Muchos espíritus terrenales atrasados dentro de la imperfección misma dudan si tendrán otra vida,
Pobre de vosotros espíritus atrasados e incrédulos, ningún incrédulo entra al reino de los cielos. Se os mandó cultivar la fe por sobre todas las cosas. Todo existe en Dios. Quien le busca, cultiva la fe. No os tomasteis el trabajo de buscar. Sois los cómodos de siempre. Os aprovecháis de los esfuerzos de los demás. Queréis que todo se os dé y vosotros no dar nada. De verdad os digo que ningún cómodo entrará en mi reino. Basta un segundo menos de comodidad a costillas de otro y no entraréis al reino de los cielos. Vosotros cómodos del mundo prometisteis en el reino de los cielos no ser cómodos a expensas de otros. Todos los segundos transcurridos en vuestras existencias de comodidad a costillas del esfuerzo de otros deberéis devolverlos en otros mundos. Cada segundo corresponde a una existencia en deuda. La misma ley deben cumplir todos los aprovechadores y abusadores, que en todo orden de cosas se ensañan, empezando por los explotadores de la corrompida derecha, la que dio un ejemplo de inmoralidad al mundo, la que sirvió a dos señores, la que sirvió al oro y creyó servir a Dios, la que nunca permitió unificar a mis humildes, la que creyó que nunca caería, la bestia de los hombres. La maldita derecha proviene de la era faraónica. Sus padres de la filosofía del oro, base del capitalismo materialista. Todo empezó con la adoración al oro, al extremo de dejar al olvido los mandatos del Padre Jehová. Toda ciencia y todo conocimiento del pasado de la tierra no quedó, por olvidarse de las leyes del Padre que se les dio para las épocas que pidieron como vida de prueba. Y de nuevo ocurrirá igual. La ley del Padre es la misma, sea cual sea la época que se vive. La justicia del cielo se amolda a las circunstancias de cada uno. Y siempre es la misma ley. Así es la Trinidad solar, en todas partes está y brota en los mundos, cuando debe de brotar. Todo es preciso y perfecto en el universo viviente del Padre. Nada está fuera de la ley celestial. La llegada al mundo de la doctrina del Cordero de Dios provocará la más grande revolución en el conocimiento humano. Y como todo lo explica, será llamada también ciencia celeste, pues todo el universo pertenece a lo celestial. Vuestro planeta se reintegra al concierto de los mundos, después de pasar una vida planetaria de pruebas. Es por eso que vuestro mundo vivía como aislado del resto del universo. Todo el cosmos respetaba vuestra prueba de vida. Hasta los platillos voladores no entraron en contacto directo con ustedes, porque saben que por sobre todas las cosas el Padre está. Está la Escritura y no entrarán en contacto hasta que no se cumpla en la tierra la última palabra de ellas, que es la voluntad del Padre. Nadie nace grande y por lo tanto hay que conservar la inocencia de niño. La vida en los planetas es relativa al mandato celestial. La eternidad está en el reino de los cielos. Allí todo nace de nuevo, allí la muerte se desconoce, mas se sabe de su existencia en lejanos mundos. Se sabe que todo el universo y se sabe que solo el Padre todo lo sabe, porque antes del reino de los cielos estaba el Padre y después de ellos el Padre. El reino de los cielos representa la máxima expresión de la lucha del Espíritu. Allí están los bienaventurados, los que sudaron en infinitos mundos cumpliendo infinitos mandatos del Padre, infinitas escrituras, infinitas existencias, conocieron infinitas filosofías, infinitas experiencias en infinitas formas de vida, y seguirán pasándolas porque el nacer de nuevo en las moradas planetarias no tiene fin. Es el alfa y la omega para llegar al Padre. Quien no busca con su esfuerzo la perfección nunca llegará al Padre. Así es. La eterna flojera perpetúa el alejamiento hacia el Padre. El que nada hace por su propio adelantamiento, nadie se lo hará. Claro, por eso dice, ¿no? Nos decía el enviado, ¿no? Cada uno se hace su propio cielo, comenzando por las ideas, ¿no? O por la forma de pensar o por las actitudes de cada uno, ¿no? Ya, los comodines del mundo se cierran ellos mismos la entrada al reino de los cielos, porque ningún rico entrará al reino. La llamada riqueza de nada sirve, solo sirve lo aprendido por el Espíritu.
Solo sirve el conocimiento, solo cuenta el mérito espiritual, solo cuenta el divino mandato, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, mandato universal que se cumple en todo el universo viviente del Padre. Es el mandato más antiguo que existe, es la filosofía del trabajo. Los seres humanos pueden abandonar sus conceptos filosóficos, sus creencias y hasta sus doctrinas, pero jamás podrán abandonar el trabajo. El que no trabaja no come. No tiene techo ni se viste. Grandes son los hijos que se ganan la vida con el trabajo, porque cumplen con la ley del Padre. De verdad os digo que quien dejó de trabajar un segundo, menos de un segundo en la vida, no entra al reino de los cielos. Todo espíritu humano prometió antes de venir a la vida trabajar todos los instantes de su vida, menos los instantes de descanso, porque nadie debe esclavizarse en nada. Cuando se siente cansancio se tiene ganado el descanso. Solo el honrado siente descanso honrado. No todos sentís la honradez dentro de la honradez, porque porque las comodidades ponen exigente al espíritu. Más os valdría no haber conocido comodidad alguna. Si por ellas habéis olvidado un solo instante al Padre, el compromiso espiritual de vosotros fue escrito hace ya muchos siglos: adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas. Este mandato lo pedisteis y se os concedió. Este mandato está por sobre todos los demás. Se contempla con los mandamientos. Está por sobre todos vuestros deseos y sensaciones, porque esos deseos y esas sensaciones las creó el Padre. Nada os pertenece, porque fuisteis creados, y quien es creado tiene responsabilidades ante quien lo creó. Decir lo contrario es ser malagradecido, es disfrutar de la vida sin tener responsabilidades sobre ella, puesto que no reconocéis a vuestro bienhechor. Y si vosotros no reconocéis lo que está en vosotros mismos, ¿qué reconocimiento podéis esperar de los demás? Si vuestra filosofía se reduce a nada y hasta la nada se os ofrece en ignorancia, la divina vara estremecerá al mundo, porque nadie quiere la condenación eterna, todos quieren lo mejor para sí mismos. Con el nuevo conocimiento sabréis si lo merecisteis. Solo veo ojos que lloran. Os veo maldecir a los que os dieron leyes materialistas, a los que os ilusionaron y entretuvieron y dejasteis pasar preciosos segundos en vuestra existencia. La ilusión que os ofrecieron estos demonios os cierra las puertas del cielo. Escrito fue: cuidado de la ciencia del bien, el divino Padre os agrega, porque os atrapará en la ilusión de la vida, tal como Adán y Eva fueron ilusionados por la serpiente faraónica. Todo engaño conduce a una ilusión. Bastaron unos segundos de desobediencia en Adán y Eva y sus mentes crearon futuros mundos, cuya filosofía era y es la desobediencia a Dios. Adán y Eva cumplieron con la divina ley. Cada uno se hace su propio cielo, porque de las invisibles ideas nacen los futuros planetas, y junto con ellos se transmite la filosofía con todas sus consecuencias. La filosofía pensante de cada uno, y es así que tenemos tierras violadoras de la ley, tanto arriba como abajo. Es decir, que Adán y Eva expandieron sus herencias en la misma tierra, cuando ésta tenía la forma y tamaño de una pelotita de ping-pong. Porque hasta los planetas cumplen con la divina parábola: hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Llegar a ser un colosal planeta, y expandieron nuevas tierras desde el mismo instante en que empezaron a generar ideas, y entre las ideas generadas estaban las ideas de la desobediencia al Padre. Hay desobediencia arriba y desobediencia abajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Hay expansión filosófica arriba y expansión filosófica abajo. Toda idea que habéis generado en la vida tiene crecimiento expansivo, tal como todo el universo expansivo pensante. Lo microscópico y lo colosal tienen la misma ley, tienen la misma herencia. Todo lo que pensáis se vuelve materia. He aquí el origen de toda eternidad. Basta pensar y sois constructores silenciosos de vuestros cielos. Claro, lo que les dije hace unos instantes, ¿no? Cada uno se hace su propio cielo, comenzando por las ideas, nos decía el enviado, ¿no? Ya, basta pensar y sois constructores de silenciosos de vuestros cielos.
No hay mundo que no tenga cielo, ni cielo que se constituya en mundo. La materia y el espíritu alternan sus leyes, porque ambas aprenden. No se puede ser solo materia o espíritu. La perfección exige más. Necesitan alianzas vivientes, conocerse mutuamente. Así ha sido y así será por toda eternidad. Todo se inicia en el reino de los cielos, y son los cielos los únicos que os pueden enseñar vuestro origen y el origen de todas las cosas. No existe conocimiento o ciencia terrestre alguna que no tenga tal gloria. Por el fruto se conoce el árbol. Por el contenido infinito de sabiduría de una doctrina conoceréis lo que es de Dios. Solo Dios, vuestro Creador, puede transformar totalmente un planeta, darle una nueva moral, darle nueva generación, nuevos espíritus, en otras palabras, sacar un nuevo mundo del ya gastado, que cayó en la inmoralidad, que sigue aún explotándose, que se complace en la injusticia, que no estudia al Padre como se le mandó, que pierde el tiempo en vanidades que los alejan del reino de los cielos, que han hecho de la ilusión de la vida su único Dios, que visten modas escandalosas y por las cuales no entrarán al reino de los cielos, que se ríen del sexo, escandalizan con la carne, mas es necesario limpiar al mundo de estos demonios, azotes de los mundos espirituales, malezas en un jardín que lucha por sobrevivir. Todo aquel que ha mostrado, aunque sea un segundo o menos de un segundo, su cuerpo al mundo, no entra al reino de los cielos. Todos prometisteis la más perfecta moral en vuestros actos rutinarios, y se os dio el pudor y la moral vivientes, que junto con los mandamientos constituían vuestra salvación. Si tomasteis el camino de la inmoralidad, lo hicisteis por vuestro gusto y deseo. Libre albedrío habéis tenido en la vida. Vuestro llorar y crujir de dientes se lo debéis a quienes se abocaron en llamarse la Santa Madre Iglesia. Con ello disfrazaron la ignorancia y la inmoralidad, y junto con ellos sucumbisteis vosotros. Fueron guías ciegos, tan ciegos que no saben distinguir a mis humildes. No saben cuál es el verdadero fruto de Dios. Viven ilusionados, absorbidos en pensamientos materialistas, como cualquiera otra ilusión del materialismo. Han perdido toda moral sobre el mundo. Ya no les hacen caso. La inmoralidad no unifica jamás. Divide a los demás y se divide a sí misma. La llamada roca lleva 20 siglos de reinado y su prueba llega a su término. Estos demonios que no titubearon en dividir por 20 siglos a mis hijos se olvidan que ellos también son probados por el Creador. Todo espíritu del universo es probado en lo que prometió en el reino. Antes de ir a las moradas planetarias, estos falsos profetas de mi palabra siempre han creído que roca es sinónimo de eternidad. Profundo error de interpretación. La roca o roca en el reino de los cielos significa egoísmo espiritual, dureza del espíritu. Nunca una roca simbolizará el amor en la evolución humana, ni representará la eternidad de nada. No hay roca que no se vuelva polvo, porque de lo microscópico salió, y toda roca espiritual se achica también en los cielos. Todo inmoral se agranda en la tierra y se achica en los cielos. El único templo eterno es el templo del trabajo. Si la roca quería ser eterna, debió escoger como piedra angular de su corto reinado el trabajo. La filosofía universal, encabezada por el mismo Padre Jehová. Crear universos es trabajo divino. Hay infinitas clases de trabajo. La filosofía del trabajo es preexistente a todo. El Divino Padre inició el universo trabajando y aún trabaja en él. Los hombres podrán dejar sus conceptos filosóficos, su política y todo lo que no plantó en ellos el Padre, pero jamás podrán dejar su trabajo, porque del trabajo pende la existencia. Quien no trabaja no come ni tiene techo. Una cosa es trabajar en la moral de Dios y otra cosa es trabajar en la inmoralidad de los hombres. Trabajar siendo explotado es la inmoralidad de los hombres. Poco les queda a los que crearon y alimentaron este sistema.
demoníaco. Sus autores son espíritus que aún no se desprenden de su atracción hacia el oro. El capitalismo es producto de la debilidad de los espíritus. Y como la debilidad no es la perfección, el sistema ideado por estos espíritus atrasados no es el perfecto. Si fuese perfecto, habría igualdad en el mundo, no habrían ni ricos ni pobres. Con la llegada de la ciencia omega al mundo, desaparecerán ambos. Nadie debió ser ni rico ni pobre, porque todos nacieron con derechos iguales ante el Creador. La riqueza se apoderó de los espíritus ambiciosos y egoístas, al extremo de desviar sus propios libres albedríos. Porque el libre albedrío de un rico vive ilusionado, vive un solo presente, y lo vive mientras vea oro. Si no hay oro, se acabó el presente. Y el rico solo ve tragedia en el mundo. Si el mundo estuviera por siempre sujeto a ellos, estad seguros que todas las criaturas humanas terminarían en esclavos. El poder del oro acabaría con todos los derechos y libertades, que eso es lo que quiere hacer la bestia, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿no? Ellos quisieran ver esclavos todo el tiempo. Bueno, el poder del oro acabaría con todos los derechos y libertades, que eso es lo que están haciendo y quieren hacer, ustedes mismos están viendo, ¿no? Con esta llamada pandemia creada por ellos, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Cómo tienen a la gente psicoseada para poderla manejar y manipular, ¿no? Por eso dice, el poder del oro acabaría con todos los derechos y libertades, tal como sucedió en la desconocida era faraónica, desconocida para vosotros. Lo que sabéis de estos demonios no es nada. La verdadera historia de estas criaturas malditas quedó sepultada en la misma tierra. Su principio ocurrió en un tiempo en que aún no nacía vuestra luna. Este tiempo era tiempo de tinieblas aún en la tierra. Vuestro planeta tuvo 5 lunas y todas se envejecieron. Se volvieron fuego errante y están viajando por el cosmos infinito. Escribe el Alfa y la Omega. Interesante el rollo. Al menos algo se aprende dentro de lo que se puede. Hago lo que puedo, hermanos. A continuación, quiero leer algunos títulos que los veo interesantes y me gustaría que los escucharan, ¿no? Por ejemplo, dice así, en el título 591, dice así, miren. En la prueba de la vida, muchos creyeron que cumpliendo con las leyes humanas, entraban al reino de los cielos. Profundo error de cálculo. Lo humano esperaba un divino juicio de parte de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en la prueba de la vida consideró a lo humano y a lo divino, porque fue más completo en su apreciación. El que se divide porque quiere empequeñece su propio premio. Interesante, ¿no? Miren, por acá, por ejemplo, está el 592 que dice así, ¿eh? En la prueba de la vida, muchos fueron indiferentes para con el dolor de los demás. Los que lo fueron encontrarán también indiferencia en el divino juicio de Dios. Toda extraña indiferencia se paga por segundo, porque nadie pidió a Dios ser indiferente para con el necesitado. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que venció a la extraña indiferencia en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que se dejó influenciar por ella. Después por acá, bueno, esto con respecto a lo que son a los que creen en los santos, en los fetiches, ¿no? El 593, que también valdría la pena leerlo, ¿no? Por ejemplo, dice, en la prueba de la vida muchos creyeron que adorando santos salvaban sus almas. Grave error, es más fácil que la salve el que adoró a Dios. Los llamados santos que surgieron en la prueba de la vida dividieron el puntaje de fe, de quienes les dieron la extraña preferencia. Es más fácil que vea a Dios el que prefirió a Dios en la prueba de la vida a que lo vea uno que prefirió a los llamados santos. Bueno, otra también interesante, el 594 dice, por ejemplo, en la prueba de la vida había que investigar lo de Dios. Esto es interesante. En la prueba de la vida, es el título 594, ¿no? En la prueba de la vida había que investigar lo de Dios, lo más que se pudiera, porque el divino premio es segundo por segundo. Cada segundo de investigación a lo de Dios representa una existencia de luz ganada. Igual ley cumplen las letras del contenido que se estudió. Cada letra que fue leída equivale a una futura existencia de luz ganada. Es más fácil que se haya ganado una existencia de luz uno que estudió tan solo un segundo a Dios y que haya retenido tan solo una letra de lo leído en el divino Evangelio del Padre,
a que se gane una existencia uno que ni un segundo se preocupó en lo de Dios. Leyendo, ahorita que acabo de leer este divino título, nos decía el enviado que hay criaturas que vienen a este mundo, lógicamente nacen, crecen, vienen como bebés, ¿no? Se reproducen y mueren, ¿no? Dicen que llegan a este planeta, sus padres le dan la vida y dicen que nunca, nunca durante su prueba de vida, ni siquiera leen el Evangelio. Es más, ni lo miran. O sea, nacen ignorantes y mueren ignorantes. Es más, ni lo leen. No leen. Se olvidan de su creador, decía el enviado. Y eso se paga el día del juicio, el olvido al Padre. Igualito cuando ellos van a pedir vida y le dicen, Padre, Padre. El Padre no les hace caso porque no lo buscaron a Él. Le dice, ¿te acordaste de mí? ¿Leíste el Evangelio? Le pregunta el Padre. No. Pero Padre, ¿qué esto? A ver, televisión solar. Y ahí sale. Desde que está en el vientre de su madre, desde que fue engendrado, nos decía el enviado, ¿no? Desde que estaba en la barriga de su madre. Nace, comienza a crecer y ve que sus padres no le enseñaron a adorar a Dios. Claro que en ese momento la criatura le echa la culpa a sus padres, ¿no? Que no le enseñaron el camino a Dios. Pero lógicamente eso es hasta los 12 años. Y le dice el padre, ¿y qué hiciste tú después de los 12 años? Le dice, ¿te acordaste de Dios? Y va avanzando, avanzando. Y le dice, mira, ve, ahí pasaste y vistes una Biblia que estaba en la casa de tu amigo, de tu hermano, de tu primo, que estaba ahí la Biblia. Y ni siquiera te acercaste, ni siquiera lo abriste para leer el contenido o algo de lo que dice en ese evangelio. Y el espíritu, pues, se queda anonadado, ¿no? Y dice que llora, llora, hasta lágrimas de sangre llora, pidiendo perdón. Y hasta, bueno, llora tanto y le pide al Padre que el Padre le da una oportunidad. O sea, es tanta la insistencia en que el espíritu llora, relincha y se tira al suelo pidiendo que el Padre le dé una oportunidad y que en esta oportunidad no lo va a decepcionar. Y le dice, Padre, ponme el Evangelio en mi delante para que yo lo lea y te busque. Así sea, hijo. Y se cumple. Y dice que el espíritu vuelve a hacer lo mismo. Hasta que en una de esas, ya en otras existencias, dice que el espíritu ya comienza a buscar a Dios, a leer, porque la búsqueda a Dios tiene que salir de uno mismo. El Padre nunca obliga, es la criatura la que se tiene que acercar a Dios, buscar a Dios a través del conocimiento. Y así es propio de la propia evolución de la criatura, ¿no? Pero lógicamente que te atrasaste, ¿no? Porque no avanzas en el plano espiritual, ¿no? Te alejas de Dios. Bueno, por acá tenemos otra que es interesante. Por ejemplo, dice así, miren, el título 596. En la prueba de la vida, cada circunstancia vivida se juzga en el divino juicio final. Mientras más dolorosas fueron las circunstancias vividas, mayor es también el premio de luz ganado. Los que pidieron una prueba de vida sin dolor en sus circunstancias reciben pequeño premio de luz. La prueba de la vida fue pedida por todos para vencer en lo que había que vencer. Por acá también hay otro, por ejemplo, el título 597 dice, en la prueba de la vida muchos participaron en agrupaciones. Es más fácil que quede en este planeta organizaciones que se acordaron de Dios, a que puedan entrar o quedar las que lo olvidaron. Quien olvida a Dios recibe también olvido. Quien recuerda a Dios en la prueba de la vida, a él también se le recuerda en el reino de los cielos. ¿Ya? Por eso nos dice la Biblia y nos decía el enviado, ¿no? Cada uno se hace su propio cielo, comenzando por las ideas, comenzando por lo que piensas o por las actitudes que tienes tú con respecto, no solamente a Dios, sino con respecto también a tus semejantes, ¿no? Y lógicamente sabemos el primer mandamiento, ¿no? Que amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Por eso el enviado nos decía que nosotros debemos estar constantemente pensando en Dios para que nos aleje los malos pensamientos y nos lleven a hacer actos indebidos, ¿no? Y alejarnos de Él. Por eso decía, amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. O sea, teníamos los seres humanos que estar pensando en Dios desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, darles las gracias
Él decía, el enviado nos decía, conversen con el Padre, hablen con el Padre mentalmente, cuéntenle sus problemas como si le estuvieran contando así a un amigo de confianza. Él nos escucha. En el silencio Él nos está escuchando y Él recepciona todo. Y eso tiene mérito. Ahora decía que para dirigirnos al Padre no había necesidad de hacer manualmente, ¿no? Persignarse, no. Que debemos usar la mente. O sea, mentalmente, imagínate que lo estás haciendo así. Persígnate mentalmente, no materialmente. Porque desde el momento que lo estás haciendo mentalmente, estás haciendo funcionar a tu espíritu. Y estás haciendo avanzar, estás practicando la llamada telepatía. Bueno, para los hermanos que no lo sabían, ¿no? O bueno, que lo sabe, en buena hora. Bueno, por acá vi en el título 598, dice, en la prueba de la vida muchos creyeron que con sus maneras de ser y de pensar estaban a salvo. Ninguno que en su manera de ser y de pensar no tomó en cuenta lo de Dios, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Ni ninguno ha entrado. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que tomó en cuenta lo del cielo, a que puede entrar uno que cayó en extraña indiferencia. Así es. Por ejemplo, por acá dice otro. Este es en el caso de la enfermedad, ¿no? Dice, por ejemplo, el título 600 dice así, en la prueba de la vida toda enfermedad debió de ser soportada con paciencia, porque los que así hicieron se ganaron tantos puntos de luz como segundo contenía el tiempo que duró la enfermedad. El que estando enfermo y no tuvo paciencia se perdió este puntaje de luz. En toda prueba de vida a Dios se debió emplear la paciencia, porque la paciencia, como todas las demás virtudes, habla y se queja en sus leyes de paciencia delante de Dios. Sí, pues la paciencia es primordial. Detrás de la paciencia está la humildad. Bueno, por acá dice el título 610, perdón, 602. En la prueba de la vida, toda búsqueda de Dios no debió de haber incluido a ninguna forma de división, porque todos fueron advertidos en el divino evangelio de Dios de que solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que tomó en cuenta las divinas advertencias del evangelio de Dios a que puedan entrar los que no las consideraron en sus respectivas búsquedas de lo de Dios. Por ejemplo, hay otra, ¿no? Por ejemplo, el título 603 nos dice así, ¿no? En la prueba de la vida, muchos cayeron en sus propias maneras de ser. La ignorancia en el divino evangelio de Dios desvirtúa millones y millones de maneras de ser en todas las generaciones. Ninguno de los tales, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. El extraño y desconocido sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro desvirtuó a todos los que tuvieron la desgracia de conocerlo en la prueba de la vida. ¿Ve cuán importante acá el Padre habla el estar ignorante de las leyes o las enseñanzas de Dios, ¿no? Por eso siempre les recalco y les recalcaré hasta el cansancio, porque el enviado siempre nos lo decía a todos, que tenemos que buscar a Dios, tomarlo en cuenta a Él. Cuanto más veces lo leamos, mejor. Todos somos pecadores, por algo estamos en este planeta. Nadie ha venido obligado, hemos venido por consecuencia propia de nosotros y pedido de nosotros. El Padre no obliga, es la criatura la que viene. Y todas las vicisitudes y todas las consecuencias buenas o malas que vivimos o pasamos es pedido de nosotros y deudas que estamos pagando. Unos de una manera, otros de otra manera. Los que tuvieron, por ejemplo, alguna cierta comodidad o cierto beneficio, también muchas veces es pedido, porque son premios pendientes. Nos decía el enviado que a veces la criatura pide premios. No solamente premios lo pides en el reino de los cielos, también pides premios en los planetas. O tienen premio por mérito. O también, como dice Esther, no tienen premios por mérito, ¿no? Entonces, hay muchos que tienen, por ejemplo, su casa y viven bien, en cierta forma, ¿no? No digo que sean ricos. Es porque les ha costado y es un mérito anterior, un pedido de ellos. Pero ahí el Padre te prueba tu actitud, cómo te comportaste en relación a los demás. Pues si fuiste un malo, hiciste daño, el Padre dice así, ¿no?
Jehová da y quita. Todo tiene su consecuencia, ¿no? Por ejemplo, en el título 604 dice, en la prueba de la vida muchos cayeron en sus propias ideas generadas idea por idea. Todas son pesadas y juzgadas por el Hijo de Dios. Las ideas generadas en la prueba de la vida las verá cada uno en la televisión solar, y toda idea que conoció la extraña influencia del capitalismo se quejará al Hijo de Dios. Por tan solo una queja, el espíritu que la provocó no vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de Dios uno que no dio lugar a ninguna queja en su divino juicio final, a que puede entrar uno que dio lugar. Por ejemplo, acá hay otro interesante que dice el título 606. En la prueba de la vida muchos cayeron siguiendo a los llamados políticos, extrañas creencias que incluían en sus extrañas doctrinas la extraña división de Satanás en la prueba de la vida. Había que saber distinguir entre los que dividían y los que unificaban. La división era de la bestia, la unificación es del reino de los cielos. Los que imitaron a los que dividían no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre el reino uno que imitó a lo del reino, a que puede entrar uno que imitó a extrañas divisiones que ni él mismo las pidió en el reino de los cielos. Por ejemplo, acá hay otro título que también vi por acá. El 609, por ejemplo. En la prueba de la vida, los hijos de Dios fueron divididos en las llamadas naciones. Ninguno que en su manera de pensar proclamó y defendió a tan extraña división, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no imitar a Satanás, que en el macrocosmo llamado reino de los cielos había dividido a los ángeles de Dios. Ninguna llamada nación quedará. Es más fácil que quede en la tierra algo que no violó la divina ley de Dios. Y tenemos el título 610 que dice, en la prueba de la vida surgieron las llamadas sectas secretas. Todo lo que fue secreto en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, verá en la televisión solar, o se verá en la televisión solar. Ninguno de los que pertenecieron a tan extrañas sectas, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no... Ay, mi menino, disculpe, la menina se metió. Ninguno de los que pertenecieron a tan extrañas sectas, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no cultivó lo secreto en la prueba de la vida, a que puede entrar uno que cayó en tan extraña sensación. Y por último, bueno, el plan encomendado al enviado Alfa y Omega. Por ejemplo, acá dice, los rollos del Cordero de Dios, dice, 3000 rollos del origen de la materia, 300 rollos del origen de las ideas, 300 rollos del origen de la Santísima Trinidad, 300 rollos del origen de los platillos voladores, 500 rollos del tema de la bestia, de la gran bestia, ¿no? El origen de la materia será un trabajo de 3000 rollos telepáticos. La idea es un trabajo de 300 rollos. Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos, mas eso no es el límite, es el principio, y la traducción de las Sagradas Escrituras serán 6000 rollos de cartulina. Cada rollo representa una parábola de las Escrituras. La escritura telepática no tiene fin, porque el universo no lo tiene. La palabra viviente de Dios tampoco. Aquí hay para hablar por años. Son 4000 rollos y todos los días nace un rollo. Eso es lo que manifestaba y nos decía el divino enviado de Dios. Y bueno, y por último vamos a leer el título 180 que dice, todo arrepentimiento ocurrido durante la prueba de la vida y en el juicio final mismo se toma en cuenta en el puntaje total de la criatura. Esto se llama puntaje de luz de arrepentimiento. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se arrepintió, a que puede entrar uno que no se arrepintió. Por eso, hermanos, arrepiéntanse. Bueno, es una broma, ¿no? Bueno, hermanitos, ya no los quiero cansar. Ha sido un gusto leer. Bueno, me vino la sensación de querer leer un divino rollo, por algo será. Trato de hacer lo mejor que puedo. Un poquito que la vista también a veces me engaña ya por la edad que tengo, pero trato de hacer lo mejor posible. Lo que sí estoy pensando, y me ha venido una idea, que creo que voy a comenzar a leer los títulos. Y voy a comenzar desde cero, ¿no? Desde el número 1.
y a la vez explicando, bueno, de acuerdo a lo que nos decía el enviado, ¿no? Estoy pensando programarme así, ¿no? Aparte de, bueno, que también voy a leer los Divinos Rollos, ¿no? Bueno, hermanitos, sin más que decirles, espero que estén bien, que tengan un bonito fin de semana. Acuérdense del Padre, lean, aunque sea un ratito, unos segundos, aunque sea léanse un rollo o parte de la Biblia, hermanos, porque eso es bueno. El leer un rollo nos acerca a Dios y podemos ir a un mundo mejor, hermanos, por más imperfectos o por más pecadores que hayamos sido o seamos, porque nadie es perfecto. El leer el Evangelio y la Biblia, como dice el Padre, no basta que hayas leído un segundo y eso te acerca al reino de los cielos. Leamos, hermano, no se pierde nada. Y siempre, si nos desviamos del camino recto, por unos instantes tratemos de enmendarnos, porque así es, estamos en prueba. Lo importante es enmendarse, o sea, dejar lo malo por lo bueno. Siempre el enviado nos decía, no es que estamos en constante prueba y somos constantemente probados. Tratemos de seguir adelante, leamos, hermano. Yo siempre trato de leer algo, lo leo, aunque sea un ratito me leo un rollo o veo la Biblia y leo algunos pasajes del Evangelio. Y es bonito, es interesante. O sea, tiene que, pero sí háganlo por voluntad propia. Tampoco lo hagan por obligación o porque se sienten obligados, porque eso el Padre lo toma en cuenta. No se sientan obligados a hacerlo. Háganlo porque les nace hacerlo. Porque el Padre no obliga. Porque eso nos toma en cuenta. ¿Por qué leímos el Evangelio? ¿Porque queríamos buscar a Dios o porque simplemente nos sentíamos comprometidos en hacerlo? No, hay que leerlo que nazca de nuestro corazón. Y así, hermanos, ténganlo por seguro que vamos a tener nuestro justo premio. El Padre nos sabrá recompensar por todo esto. Gracias, hermanitos. Que Dios os bendiga a todos y tengan muy bonitas noches. Bendito y alabado sea el Divino Padre Jehová, la Santísima Madre Solar Omega y nuestro Cristo Divino Redentor, el Alfa y la Omega. Gracias por su atención, hermanos, y hasta cualquier momento. Muy buenas noches. Hermanos, agradezcan a Dios 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Acuérdense de Él. A la hora de acostarse, oren. Si se les quita el sueño en la madrugada, oren, hermanos. No cuesta nada. No cuesta nada. Dios está en todas partes. Él sabrá escucharnos, hermanos. Gracias por su atención.